Vamos a repasar lo que es la PCR, ¿vale? Entonces, lo primero que tengo que tener claro es ¿para qué sirve la PCR? Es decir, la PCR, ¿para qué me sirve? Pues mira, a ver, una PCR a mí me sirve cuando yo tengo una muestra de ADN con muy poca cantidad de ADN. Como por ejemplo ocurre cuando tengo muestras de ADN fósil, que es lo que comentábamos en clase. Que con una pequeña muestra de ADN de mamut, si ese ADN está completo, pues podría crear mi Pleistocene Park con bichitos del Pleistoceno, como el mamut. Otro ejemplo que habéis comentado en clase es cuando tengo en una escena de un crimen, como vemos en las series de Dexter, CSI y otras muchas, pues tengo una pequeña muestra de tejido del que obtengo poco ADN y necesito obtener más ADN para poder hacer los análisis. Y otro ejemplo es cuando quiero detectar el ADN de genes virales, que es muy pequeño. Entonces ahí tendríamos, bueno, esta es la famosa prueba de la PCR, que te meten el palito ese por la nariz. En ese palito al final obtienes una muestra de virus, si es un positivo, y de esos virus obtenemos pequeños fragmentos de ADN. Entonces yo estos pequeños fragmentos de ADN necesito amplificarlos. ¿Por qué? Pues para poder detectarlos haciendo, por ejemplo, lo que comentábamos esta mañana, una prueba de electroforesis. Pero bueno, eso no entra, ¿de acuerdo? Vosotros quedaros con cómo funciona la PCR. ¿Bien? Vamos a ver cómo va la PCR. Bueno, pues imaginaros que yo aquí tengo, esta es mi doble cadena de ADN y este es el ADN que yo quiero amplificar, ¿de acuerdo? Bien, pues en una primera etapa, que es la etapa 1, yo someto a mi ADN a bajas temperaturas. Perdón, me he equivocado. Someto a mi ADN a altas temperaturas, ¿de acuerdo? ¿Con qué fin? Con el fin de que los puentes de hidrógeno que están aquí entre las bases nitrogenadas se rompan de tal manera que la cadena se separe, tal y como podéis ver aquí. Entonces fijaros que obtendría, paso de tener una doble cadena aquí a tener dos cadenas individuales que las he señalado. Bien, pues yo cuando llego a este momento lo que hago ahora sí es disminuir las temperaturas. ¿Para qué? Bueno, pues para que las enzimas y los fragmentos de ADN que hay presentes puedan unirse. Entonces primero tenemos aquí, se unen a cada una de esas cadenas sus nucleótidos complementarios, ¿de acuerdo? Y por la acción de estas enzimas que hay aquí, que se llaman ADN polimerasa, aunque no necesitáis saberlo, pero bueno, a través de la ADN polimerasa se van uniendo nuevos nucleótidos de tal manera que paso de tener una sola cadena a tener dos. Y así obtengo dos dobles cadenas de ADN a partir de mi cadena de ADN original. Bueno, como habéis visto, yo he obtenido a partir de... Bueno, esto sería la fase 2 y esta es la que crece, otra vez sería la fase 3. Y entonces una vez que llegamos a este punto de aquí, lo que haríamos a partir de aquí sería se repite el ciclo. Entonces hay varios ciclos para obtener muchos fragmentos de ADN. Entonces fijaros, bueno, si yo tengo, lo voy a representar así. Estas son mis dos cadenas de la doble cadena original. Pues después de un primer ciclo, pasaríamos a tener dos dobles cadenas, ¿de acuerdo? Si lo sometemos a otro ciclo, un segundo ciclo, este era primero, un segundo ciclo, pues pasaría a tener, a partir de esta, fijaros, tendría otras dos dobles cadenas y a partir de esta aquí abajo, otras dos dobles cadenas. ¿Lo veis? De tal manera que paso de tener, con una obtengo dos, luego de esas dos obtengo de cada una otras dos, de tal manera que tengo 4,
y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces es un proceso exponencial, como he comentado esta mañana. Fijaros que el número de cadenas de ADN pues sería 2 elevado a x, siendo x el número de ciclos. De tal manera que, por ejemplo, siendo x, perdón, el número de cadenas. De tal manera que en el primer ciclo, como tengo solamente una doble cadena, pues tendría 2 elevado a 1, 2. Aquí en el segundo ciclo, como tengo dos cadenas, sería 2 elevado a 2, obtengo 4 cadenas. Aquí en el tercer ciclo tendría 2 elevado a 4 cadenas presentes, pues pasaría a tener 16. O en otro ciclo tendríamos 2 elevado a 16, que bueno, pues con una calculadora podemos ver lo que sale. Sería 2 elevado a 16, 65.536 cadenas. Y así, pues imaginaros todo el ADN que consigo, ¿vale? Entonces, sirve para amplificar el ADN, es decir,